Yo le doy la bienvenida a tú. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa ¿Quién soy yo? En esta semana continuamos con la presencia de Guillermo Macías Grau, que va a seguir hablándonos sobre María y... Ya me equivoqué. Perdóname. Vamos a volver a empezar, ¿sí? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa ¿Quién soy yo? Le damos la bienvenida en esta semana a Guillermo Macías, que va a tratar la segunda parte del tema de María y cómo la conocemos a través del arte, de su iconografía. Vamos a darle la bienvenida a Guillermo. Está Jorge Vela también con nosotros. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Mil gracias por la invitación. Bueno, Guillermo, nos quedamos la semana pasada para recordar un poquito. Nos hablabas de María a través de la historia, del arte, y nos quedamos en la vida de María. Íbamos recorriendo como que la historia de la vida de María, desde la Anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, todos esos momentos importantes de que conocemos por los evangelios, pero también cómo lo han representado los artistas desde el siglo I. Perfecto. Pues bueno, si quieres, les comparto pantalla para dar continuidad. La vez pasada habíamos hablado también un poquitín de cuáles eran las principales fuentes para hablar de la Virgen María y pues hablamos de los textos canónicos, de algunos de los padres de la Iglesia y también sobre todo de los textos apócrifos para poder ir viendo el día de hoy, como tú dices, los misterios de la vida de María. Y pues el primer misterio de María es su Inmaculada Concepción, que aquí en la imagen les estoy presentando de José de Ribera. José de Ribera era un español que se fue a trabajar en Italia y le pusieron el curioso apodo del español, o más bien el españolito. Entonces se le conoce como José Ribera el Españoleto. Y pues si bien regresó obviamente a España, este cuadro está en la iglesia de las Agustinas de Salamanca. Ahí cuando yo viví un año en Salamanca, este cuadro lo vi, pues no te diría que diario, pero sí mínimo una vez por semana. Es una maravilla, es bastante grande. Y tenemos todo lo que implica representar a María como Inmaculada Concepción. Recuerden ustedes que la Inmaculada Concepción no aparece en la Biblia. Los dogmas marianos se han ido estudiando con el tiempo y fue Duns Scoto, un franciscano muy importante en la historia de la filosofía también, quien por vez primera tuvo, digamos, esa noción, esa inspiración, ese insight y lo propone. Seguramente Dios previó que María pudiera, igual que Adán y Eva, conservar los bienes preternaturales y no tener que padecer el pecado original. Ojo que la Virgen tiene la misma chance que tuvo Eva y que tuvo Adán de pecar, porque si no, no sería libre. Entonces, digamos que es mucho más meritoria. Y en ese sentido es que la liturgia siempre nos va a manejar a Cristo como el nuevo Adán y a María como la nueva Eva. Ahora bien, la Inmaculada Concepción, pues es concebida la Virgen sin pecado y podríamos decir en previsión de que va a ser Madre de Dios. No se popularizó por el universo mundo inmediatamente, pero hay semillas que cuando caen en tierra buena, y esta tierra buena se llama España, germinan y dan fruto. Cuando la idea de la Inmaculada Concepción con los franciscanos llegó a España, en España cuajó de inmediato. Y las primeras representaciones de la Inmaculada ya son apenas de finales del siglo XV. En el siglo XVI
se va a crear muchas y a partir del siglo XVII, que es este cuadro, ya se va casi a fijar la iconografía. En el siglo XVI lleva el vestido rosa. Y si nos acordamos de Santa María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe puede ser una mezcla de la Virgen del Apocalipsis, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, pero también es Inmaculada Concepción en el sentido que lleva el manto azul y el vestido rosa. Ya hablaremos más adelante porque es importante iconográficamente el rosa, cuando hablemos de la Anunciación. Y por otro lado, no sé si se han preguntado por qué el color azul. Y el color azul, cero sentido teológico. Con el tiempo ya se lo van a inventar, con el tiempo te van a decir que el blanco habla de la cercanía de María con la divinidad, mientras que el azul habla de que es persona, de que es terrestre, de que es etcétera. Pero eso se le da después. En realidad pasa una cuestión muy simpática. Cuando tú pintas, oyes que te dicen que hay cuadros que son pintura al óleo, otros que te dicen que es crayola, otros que te dicen que es wash, otros que te dicen que es acuarela. ¿Cuál es la diferencia de las técnicas? Y la diferencia en realidad no está en los pigmentos, sino en esta materia que sostiene los pigmentos. Entonces, la crayola, pues es cera. Si tú pones polvito y lo mezclas con la cera, no lo sé. En la ciudad de Siena, tú recoges el polvo de las calles, de la tierra, y es un color así como que beige. Si tú lo mezclas con cera caliente, haces una crayola y va a pintar color siena. Si tú esa tierra, antes de mezclarla, la metes en un comal y la quemas, se va a volver rojita como color ladrillo y te va a dar el famosísimo color terracota. Pero dependerá si yo lo mezclo con yema de huevo y me da la técnica de temple, si yo lo mezclo con agua y cal viva y me da la técnica para pintar paredes al fresco, o si lo mezclo con aceite de linaza, que es la técnica que se llama óleo. Pero lo que cambió ahí solamente es ese medio para sostener el pigmento. El problema de los pigmentos es que hay unos muy baratos, como salir en Siena a recoger en el campo tierra y con eso ya puedo pintar. O si quiero pintar negro, quemo mucho algo y pues con el carbón puedo hacer color negro. Pero hay colores que son bien caros. Por ejemplo, el oro. Entonces, si se quería pintar con oro, pues normalmente se ponía oro de hoja y todo el mundo sabe que el oro es caro. Entonces, ¿para qué reservamos el oro? Para el fondo de unos cuadros que nos están diciendo que es una realidad superior, como del cielo, o para pintar cosas de Jesús y de María, nada más. Bueno, el segundo color más caro es un azul muy particular, parecido al que está en el fondo de la pantalla, que se saca de una piedra que se utiliza también para la joyería y que se llama lapislázuli. Y el lapislázuli molido es el que da este azul tan profundo. Pero como era tan caro, y sigue siendo caro el lapislázuli, entonces ese color se va a reservar para los mantos de Cristo y de la Virgen. Y por eso tenemos la idea de que el azul es el color mariano, que ya lo vemos representado aquí. Ahora, con el tiempo se va a llegar a, gracias a la figura de Santo Domingo de Guzmán, al rezo del rosario. Y el rezo del rosario pues también va a tener su propia evolución y con el tiempo, supongo que en la ciudad de Loreto, se llegó a la conclusión de crear las letanías que se llaman lauretanas, las letanías de Loreto. Y las letanías pues son así como que muchas porras que le echamos a la Virgen. Ya podríamos hacer otro programa. A mí se me ocurren cosas de repente conforme voy hablando. Sería muy interesante hacer un programa sobre las letanías lauretanas, de dónde viene cada una, qué significa Torre de Marfil, qué significa Arca de la Alianza, etcétera, ¿no? Pero esas imágenes son marianas y habrá muchos lugares donde también se van a pintar. Por ejemplo,
yo les hablo desde la Ciudad de México, y las puertas de la sacristía que dan de la nave a la sacristía de la catedral son unas puertas enormes, como de 8 metros de alto, de madera del siglo XVII, están separadas en casetones y cada casetón tiene una figura de estas letanías lauretanas, que aquí curiosamente encontramos. Aquí tenemos una serie de simbolitos que de repente se pueden ver. María está vestida de sol, como la Virgen del Apocalipsis, está parada sobre la luna, pero aquí tenemos otra vez una especie de sol en eclipse, oculto por la luna. Tanto el sol como la luna pueden ser signos marianos, porque María es electa ut sol y clara ut luna. Es pura, elegida como el sol y clara como la luna, o pura como la luna. Entonces, no tiene nada de raro encontrar un sol y una luna en un cuadro mariano. O aquí tenemos las típicas flores marianas, la azucena, que es blanca por la pureza, y pues no sé si aquí atrás sean rosas o nada más en las hojas de la azucena, que sería el amor de María. Y muchas veces vas a encontrar que también hay un espejo, porque es espejo de pureza. Entonces, en los cuadros de las Inmaculadas Concepciones, entran muchísimas veces la Torre de Marfil. Se llama Torre de Marfil porque se supone que en la biblioteca de Alejandría, que era la mejor biblioteca de la antigüedad, había un cuartito encima de la biblioteca que era como un torreón, ¿no? Una torrecita, y la habían cubierto con planchas de marfil porque decían que el marfil aislaba del ruido. Y si tú querías estudiar en un lugar sin ruido, pues te metieras a la Torre de Marfil. Aunque se les pudiera olvidar que estabas ahí dentro, ¿verdad? Con suerte te morías y nomás apestabas y iban por ti, que si no, porque estabas perdido en tu Torre de Marfil. La idea del silencio de María, de la oración de María, se va a ver reflejada en esta Torre de Marfil, que aquí la tenemos también representada en esta forma de acá. Y pues bueno, ¿alguna pregunta sobre la Inmaculada Concepción? Sí, Guillermo, ese cuadro de la Inmaculada Concepción, dijiste que era del siglo XIV o XV. No, 17. Ok, bueno. Barroco a tope, de 1600 en adelante. Bueno, mi pregunta es un poquito, el dogma de la Inmaculada Concepción fue en el siglo XIX, en 1850 y tantos, creo que 1954. 1854, sí. Entonces, ¿cómo el arte, no es que estoy diciendo una herejía, pero cómo el arte va creando devociones marianas, en este caso la Inmaculada Concepción, que el día de mañana pudieron, bueno, en el pasado, llegaron a ser dogmas de la iglesia, me explico. Pregunta, comentario, ¿a qué se debe o cómo está? No sé si me explico. Sí te explicas y sí me complicas. Número uno, los dogmas de la iglesia no son tantos. Todos los dogmas están explícitos o implícitos en el credo. Y el credo deja claro que Cristo nació de María Virgen. Es la única mención en el credo de la Virgen, pero la Virgen es suficientemente importante como para aparecer en el credo. Ya después el concilio de Éfeso va a recalcar la maternidad de María. Entonces, el primer dogma mariano es que María es madre de Dios, es Theotokos. Y ya de ahí los teólogos empezaron a darle vueltas. Entonces, la idea de la Inmaculada Concepción no nace como una devoción, nace con la aportación que da Duns Scoto a decir, lo más seguro es que María fue reservada del pecado desde su concepción. Que en España la idea germina como devoción, ese es un dato de hecho. Que desde la devoción viene la pintura, ese es un dato de hecho. Pero la idea no surgió de la pintura, surgió de un teólogo. Y se tardaron muchos años, porque Duns Scoto es siglo XV, cuando mucho.
y el dogma se dio hasta el siglo XIX. Y de hecho, los dogmas marianos han tardado mucho. Después de Éfeso, nos saltamos hasta 1854 con el dogma de la Inmaculada Concepción, y luego nos saltamos a 1950 con el dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Pero son los 3 dogmas marianos. Ahora, otro programa que podríamos tener es sobre las advocaciones marianas, sobre la devoción mariana, que pues es inmensa, es inmensa. Entender obviamente que solo hay una Virgen María, a la que le damos muchísimos nombres o que se cambian mucho sus trajes, por decirlo de alguna manera, pero que la Inmaculada Concepción es la misma Virgen del Apocalipsis, es la misma Virgen de Guadalupe, es la misma Virgen del Pilar, que acabamos de celebrar hace un par de días, que es la misma Virgen de Fátima, la misma del Cobre de Cuba, de Luján de Argentina, etc. Sí. Espero haber contestado la pregunta, Jorge. Sí, claro, yo por mí continúa. Sí. Bueno, pues entonces, si quieren, cambiamos, y el segundo misterio, pues será la Natividad de María. Ojo, aquí estamos en Evangelios apócrifos. Recuerden que les habíamos hablado de las fuentes canónicas y las fuentes apócrifas. Los evangelios y la Biblia no nos hablan del nacimiento de María, pero con eso de que nos encanta pensar todo, y pues María debió haber nacido, ¿no? Entonces, del nacimiento de María, pues nos van a venir muchísimos datos muy curiosos, particularmente en el Evangelio de la infancia de María, que es muy probable, les decía yo la vez pasada, que lo haya escrito San Lucas. San Lucas es el que más nos habla de la Virgen. San Lucas era como secretario de la Virgen, se llevaban muy bien, y San Lucas en el Evangelio tiene una frase que es muy profunda. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y Lucas cómo lo sabía? Ni que fuera psicólogo, ni que fuera adivino. ¿Quién le dijo a Lucas que María guardaba esas cosas en su corazón? Pues tuvo que ser María, de la que él sí era muy cercano. Entonces, este Evangelio de la Natividad de María cuenta muchos detalles muy interesantes que, si tú los analizas junto con la historia, pues son datos históricos. Es decir, podríamos decir que si fuera una novela histórica, el aspecto histórico está muy bien estudiado, y Lucas es el más historiador de los evangelistas, dicho sea de paso. Entonces, pues se va a llegar a una idea genial de la historia de María, muy parecida a todos estos nacimientos milagrosos que hay desde el Antiguo Testamento. Es decir, la mujer estéril que de repente da a luz. Y van a poner el mismo caso para María, para que quede claro que en su nacimiento hay una intervención directa de la divinidad de Dios. Entonces, María era hija de 2 viejitos. Él se llamaba Joaquín, nuevamente los nombres salen de los evangelios apócrifos, y ella se llamaba Ana. Y pues Ana no había podido tener hijos, lo cual en el mundo judío era muy rudo, porque es casi tu primera obligación en la vida, extender el judaísmo. Y además uno es judío por culpa de su madre. Si tú naces de vientre judío, eres judío, aunque no seas practicante, porque en esa época no había ADN ni esas cosas, y si saliste de un vientre judío, pues es obvio que eres judío. Pero ¿quién es el papá? ¿Quién sabe? Siempre quedaba la duda. ¿En qué familia va a quedar esa criatura que nació de vientre judío? En la del padre, que muchas veces era putativo. Calculamos que ese es el papá, como es el caso de José. Entonces, María no venía, Ana no tenía hijos, y pues empezó a haber problemas normales en el matrimonio. Ya se fue la posibilidad de tener hijos, pues Ana ya debe de haber dejado, ya debe haber estado menopáusica, por decirlo amablemente. Su marido le preguntaba, ¿por qué te pausia? Y pues se peleaban. Y en una de esas, pues se fue ya muy triste a la casa,
y él se fue muy enfadado al campo. Él era un hombre rico, tenía muchos rebaños, y estando ella triste en casa y estando él enfadado en el campo, se les aparece Gabriel y les dice: déjense de historias, conténtense, regresa a casa, haz la tarea, que Ana, tu esposa, va a tener una hija. Y va a ser muy importante, y le pondrán por nombre Miriam y ese tipo de cuestiones. Regresa, ella sale a buscarlo al campo, él regresa del campo y se encuentran en la Puerta Dorada. Aquí en este cuadro de Sebastiano del Piombo, que está en Santa María del Popolo, en la Capella Chigi, es una maravilla. Aquí todo es maravilloso. Santa María del Popolo, si algún día pueden ir a Roma, y si no, métanse a esta iglesia en internet, es un resumen de historia del arte del Renacimiento al Barroco. Casi todos los autores importantes de Italia tienen un cuadro ahí. Particularmente la Capella Chigi es la capilla que mandó erigir el Papa Chigi para su propia familia. Chigi es el apellido. Y dentro de esa capilla, Sebastiano del Piombo pinta este cuadro, que es una maravilla. Tenemos separado por las nubes el ámbito material, terreno, y el ámbito celestial. Aquí vemos una inspiración enorme de Sebastiano del Piombo en Miguel Ángel, en este ángel desnudo que sostiene este trapo. Se parece mucho al techo de la Sixtina. Y aquí tenemos a Dios como que sentado raro, sostenido por los ángeles, creando el milagro que va a crear. Acá abajo tenemos al ángel que le está anunciando a Joaquín lo que va a ocurrir, y se lo anuncia abajo de la puerta de la ciudad, la que se llamaba la Puerta Dorada. Aquí tenemos a Ana, que está ya preocupada en su casa y muy triste de que no tiene hijos. Aquí tenemos el momento mismo del parto de la Virgen, Ana recostada, que le están atendiendo, y cómo finalmente nace María, y aquí tenemos a Santana cargando a la Virgen y que está siendo conocido por sus demás parientes. Obvio esto, puritito evangelio apócrifo, pero María tuvo que haber nacido. Ahora, ¿cuál es la iconografía típica de San Joaquín? Como era hombre rico, te lo van a pintar como un medieval rico, es decir, con una especie de abrigo rojo cubierto por pelliza, por piel de pelos de armiño, que era reservado a los nobles. Un poco cuando tú ves a la reina de Inglaterra que va así con ese manto, con todos esos pelos, pues haz de cuenta, con un manto así se va a representar a San Joaquín, para que quede claro que era una persona muy importante en Jerusalén, aunque no hubiera tenido hijos. Y hoy por hoy se calcula casi con certeza que, basándonos en este evangelio y en los descubrimientos arqueológicos y la tradición, que la Virgen María haya sido jerosolimitana. Es decir, María no había nacido en Nazaret. Después se mudaron, pero María nació en Belén, fuera de las murallas, donde están esas dos piscinas que menciona el Nuevo Testamento, que tenían 5 pórticos, y al lado está todavía en la actualidad la iglesia que construyeron los cruzados de la Natividad de María, y que es de las pocas iglesias que quedan de época de las cruzadas. ¿Preguntas, dudas, quejas? Pues si me das... No, ya no, está muy interesante. Pues si me das tiempo, todavía nos quedan como unos 10 minutos. Sí. Habría que preguntarse, ¿y qué pasó con la educación de la Virgen? Nuevamente nos lo imaginamos, no aparece en ningún texto canónico. Entonces tenemos que acudir a los apócrifos. Aquí tenemos en la iglesia de Santa María della Consolazione de Venecia un cuadro del Tiepolo. Tiepolo es de los grandes pintores vénetos, prácticamente trabaja solo en Venecia y está a caballo. Hay un periodo entre el Renacimiento y el Barroco, siglo XVI, digamos de 1530 en adelante hasta 1600, donde pintores renacentistas dijeron: qué aburrido, y el Renacimiento tiene demasiadas técnicas y demasiadas normas,
y todavía no nacía el barroco o empezábamos a ver despuntos como el barroco y el claroscuro típico del barroco y esas cosas. Y entonces estos pintores que van a dar origen al barroco no ignoran lo que aprendieron en el Renacimiento, pero dicen, ¿sabes qué? Yo voy a pintar a mi manera. I did it my way, como dice la canción, que en italiano se dice maniera. Entonces, este periodo, si tú te enfrentas a un cuadro y no eres capaz de decidir ¿es renacentista o es barroco? Seguramente es manierista, porque es así como un periodo de transición. Y uno de los grandes del manierismo es el Tiepolo, que por ejemplo tiene ya un poco abigarrado de figuras, que sería propio del barroco. No tiene una estructura clara el cuadro, pero parece que lo domina es una diagonal en esta dirección y otra diagonal en esta dirección, que eso sería propio del barroco. El cuadro que está a mis espaldas es muy barroco, claro oscuro. También tiene esa diagonal, pero el barroco es claro oscuro, como ese cuadro. Y el Renacimiento está lleno de color como este. ¿Ven? Es muy manierista. Y otra cuestión propia del manierismo es que tiende a deformar un poco la figura, no meterse tanto en la anatomía. Y si vemos aquí, las figuras están muy alargadas. Esta señora Santana está demasiado larga. La Virgen, aunque sea niña, está muy larga. Pero estos angelitos de aquí ya son casi barrocos. Eso sí, no habría duda. Bueno, ¿cómo se habrá educado a la Virgen? Que habría que educarla para una chambita que tenía. No sé si les parece importante eso de ser la madre de Dios. Los judíos, no las judías, tienen la obligación de leer. Todo niño judío tiene la obligación de leer, porque al llegar a la edad adulta, él va a poder presidir sobre la congregación en las ceremonias, digamos, en la sinagoga. Y en esa época todavía había templo y también el sacerdocio era masculino. Había que conocer las Sagradas Escrituras. Pero la escritura no le estaba negada a las mujeres, ojo. No era obligatoria, pero no le estaba negado. Lo más seguro es que María le hayan enseñado a leer y escribir, faltaba más. Lo más seguro es que haya podido leer en casa los textos sagrados. Quizá no la Torá, que esa se reservaba al templo y después a las sinagogas, pero las demás partes del Antiguo Testamento debe haber sabido leerlas. Y de acuerdo a este Evangelio de la infancia de María, a los 3 años decidieron enviarla al templo para que ahí recibiera directamente en el templo toda la formación. Ese es el origen de esta fiesta tan mexicana de la presentación de las niñas en el templo a los 3 años, que sé que en Estados Unidos también lo celebran muchos de nuestros migrantes y que le ponen a la niña el vestidito y todo. Lo que importa es que se consagre la niña a la Virgen, que la Virgen sea su modelo y sea su protección. Y tiene su origen en este evangelio apócrifo que diría. Y uno se preguntaría, ¿y existieron esas niñas? El templo era muy masculino. Y para los judíos, la sangre es una cuestión muy difícil de entender, porque como la sangre es el único elemento que tenemos en todo el cuerpo, los antiguos creían que el alma residía en la sangre. Y por eso los judíos tienen prohibido comer sangre. Por eso cuando van a matar un animal, lo cuelgan de cabeza y le cortan las 2 cariótidas para que se vacíe completamente de sangre. Es horrible comer sangre y carne así porque es carne muy dura, muy seca. Y nada más alejado del judío que una moronga, que es sangre. Para ellos, tocar sangre te hace impuro porque estás tocando vida desperdiciada, por decirlo de alguna manera. Y algo que nomás no entendían los judíos es como que la mujer pierde sangre y de la mujer viene la vida. Y por eso, por ejemplo, un rabino jamás va a saludar a una mujer porque no sabe si está en su periodo. Porque si la mujer está en su periodo, es decir, en contacto con sangre, necesariamente es impura en esos momentos.
y por eso la mujer se tiene que purificar con un baño ritual. ¿Hasta cuándo podía estar María en el templo? Hasta su primera regla. Entonces, te lo explica el Evangelio, María fue educada, podríamos decir, mantenida en el templo, con visita de sus padres, faltaba más, que vivían en Jerusalén, desde los 3 años hasta la adolescencia. Y en la adolescencia ya se habrían movido a Nazaret, y por eso el arcángel Gabriel le encuentra en Nazaret, donde las familias de origen, de descendientes del rey David, que no habían ya encontrado lugar en Belén, que queda 8 kilómetros de Jerusalén, y los papás de la Virgen no tenían lugar en Belén si vivían en Jerusalén, pues decidieron ya terminar su edad adulta, seguramente en Nazaret, donde tendrán muchos parientes. Obviamente, este es Joaquín, representado como viejo. Esta es Ana, que está representada como todavía más vieja. Y aquí tenemos a María vestida como Inmaculada Concepción, de blanco y azul, mientras está la Santana enseñándole a leer y Joaquín en oración, aunque ya está en formas muy católicas y no en formas judaicas. No sé, Jorge, si me da tiempo de ver una imagen más. Sí, claro. Sí. Bueno, pues ya hablé hace un momento de la presentación de María en el templo. Este es un cuadro mucho más antiguo que los anteriores. Este debe de ser del siglo XV, es gótico, se encuentra en los aposentos de Felipe II en el monasterio del Escorial, cerca de Toledo, y lo pintó un flamenco que se llamaba Frank van der Stok. La técnica debe de ser temple, es decir, yema de huevo, toda una yema de huevo, le haces un agujerito para quitarle esa especie como de pielecita que sostiene la yema junto, y ya que te quedó el liquidito, le echas 1 o 2 gotitas de vino blanco, le pones el pigmento, lo revuelves y con eso pintas. Se seca rapidísimo, pero yo no sé si alguna vez has dejado un huevo estrellado sin lavar el plato después de 3-4 días, qué difícil es lavarlo. Pues bueno, es de las técnicas que más aguanta. Entonces, por eso la pintura medieval se sigue viendo con colores tan vivas. Uno de los problemas del óleo es que el óleo se oscurece con el tiempo y por eso se vuelven cuadros oscuros. Bueno, aquí tenemos nuevamente representados a Joaquín y Ana. Joaquín vestido como un hombre rico del medievo. De hecho, es curioso que en la Edad Media pinten a las personas como si fueran sus contemporáneos. Digamos que si yo pintara este cuadro en la actualidad, a este señor lo tendré que pintar de smoking, por decir algo, y a la Virgen como si fuera vestida una boda, digo, a Santana como si fuera vestida una boda. Y aquí tenemos a Joaquín y Ana, que han dejado ya a la niña solita en los escalones que llevan al templo, el templo que está representado como una capilla católica. Curiosamente, del último periodo del gótico, todavía con esta columnita que divide en 2 las puertas, que se conoce como parteluz, y que en la parte central del parteluz, curiosamente tiene una imagen de la Virgen a la que seguramente estaba dedicada esta iglesia. Y tenemos en la parte de alrededor la historia de Joaquín y Ana, cómo se encontraron en la Puerta Dorada, cómo da a luz, cómo educan a la Virgen y cómo aquí llega la Virgen, guiada ahora sí por los ángeles, a a transcurrir toda su infancia hasta la adolescencia en el templo. Y podríamos decir, ya pasó media hora. Tú me dices si todavía puedo continuar. Sí, una más. Tenemos unos 5 minutos más o menos. Pues bueno, llegará el momento en que la Virgen pues, se fue a vivir a Nazaret porque ya llegó a la adolescencia y viene la idea de que nos dicen que los evangelios, que esta chica estaba
desposada a José. Estar desposado implica que ya había habido esponsales. Y tenemos que volver a la tradición judía. Vean que los evangelios están escritos por judíos que conocen muy bien el judaísmo, porque son judíos. Nosotros en la actualidad, cuando nos vamos a casar, yo veo a la niña, me gusta la niña y le digo yo Tarzán, tú Jane y queremos casarnos, pues lo común, al menos en México, es darle el anillo de compromiso. En España se utiliza más bien una pulsera. Lo común es regalarle una pulsera y muchas veces son los suegros los que compran la pulsera cuando el niño le dará el anillo. Pero la idea de darle el anillo a la niña, ¿qué significa? Significa que ella ya no está buscando novio, ya tiene marido asegurado. Significa que él ya no se está distrayendo con las demás mujeres porque ya hizo la elección de exclusividad que es tu esposa. Y cada cultura tiene lo suyo. Yo por la pandemia he dejado de usar el anillo, pero paciencia. En Alemania, lo que se acostumbra es que lo que nosotros hacemos de dar el anillo, que es el niño, que le da un anillo precioso a la niña, y la niña lo presume, lo sube a Facebook y todas las cosas. En Alemania, el niño compra ya los 2 anillos, pero se lo da a la niña, me quiero casar contigo, la niña le dice, de acuerdo, quiero casarme contigo, y los 2 van a traer ese anillo en la mano izquierda. Después de la boda religiosa, se pasan el anillo a la mano derecha. Cuando tú ves alemanes casados, verás que traen el anillo en la mano derecha, no en la mano izquierda. Cada cultura tiene lo suyo. Pues bueno, los esponsales era una ceremonia un poco más completa y compleja en el mundo judío, pero significa estos 2 que todavía viven en casa de sus padres ya se van a casar y ya hay una ceremonia pública desde la casa de la novia, desde la casa del novio, hasta la sinagoga, donde se formaliza el compromiso de sí nos vamos a casar. ¿Cuándo nos vamos a casar? No sabemos si en 2 meses o en 1 año, no más de 1 año. Pero esta ceremonia es muy importante y se tiene que calcular que el matrimonio caiga cuando la chica no está en su periodo, porque no se puede casar cuando está en contacto con la sangre. Y pues si la chica es regular, es fácil calcular la fecha. Si la chica no es regular, pues muchas veces te anuncian, pues es la semana que entra. Ahora, para los esponsales, que era ya toda una ceremonia, ya implicaba que si esta chica no rompía ese compromiso, no podía tener otra relación. Si ese chico no rompía ese compromiso, no podía romper esa relación. Era ya casi una promesa matrimonial. De ahí la importancia que el Evangelio te diga que María estaba desposada con José. Ahora, el Evangelio solo dice que estaba desposada, no nos habla de los esponsales. Y para eso, pues tenemos a nuestros queridos y nunca bien ponderados evangelios apócrifos. ¿Qué salen de los apócrifos? Este cuadro es una belleza, Rafael Zanzio. Este no es el original el que les estoy presentando, porque de donde lo saqué me interesaba solo los esponsales. El original está en la Capilla Sixtina, es uno de los grandes cuadros de la Sixtina. Ya es renacimiento puro a más no poder, con toda una definición del espacio a través del uso de la perspectiva. Este es un espacio real, podríamos decir. Atrás está lo que sería la imaginación de Rafael representando el templo de Jerusalén, cuando en realidad copió un templo pequeñito del Bramante que está también en la ciudad de Roma. El templo es pequeñito, el original. Aquí Rafael lo pinta como si fuera inmenso, ven el tamañito de las personas, y aquí te está representando al sumo sacerdote con la familia de María, que son solo mujeres, la familia de José, que son solo varones. Recuerden que los judíos separan en la sinagoga varones de mujeres, y está rompiendo este chico una vara.
¿qué diablos puede significar eso tan extraño? Pues resulta que María, todo el mundo la veía como la joya que es María. Y María llegó a la edad en que se tiene que casar, y para casarse hay que desposarla primero. Y la pregunta fue, ¿y quién en Nazaret es digno de esta flor que es María? Y entonces se juntó a todos los varones solteros. Parece, y por eso pintan luego a José viejito, como si José hubiera sido viudo. Aunque aquí, gracias a Dios, a José nos lo han pintado joven, gracias a Dios. Y a todos los chicos que pudieran haber pretendido casarse con María, se les dio una vara. Y la única vara que floreció fue la de José. Y por eso San José lo representan muchas veces con una vara que tiene la flor típica mariana, la azucena o un nardo, que son flores blancas, el nardo muy oloroso, y que entonces los demás que ustedes ven, trae cada uno su varita. Ella le está rompiendo de plano, dice, no, pues ganó José, ya para qué me quedo con la vara. Y pues significa que el Espíritu Santo hubiera escogido a José por, de todos los chicos, ser el más puro, el más casto y por ende el más indicado para casarse con María. Bueno, pues si quieren lo dejamos hoy aquí para la próxima semana poder entrar directamente a los misterios que sí son bíblicos, comenzando con la Anunciación. Muy bien, Guillermo. Qué interesante conocer más de las tradiciones judías de la época, bueno, de la época antes de que naciera Jesús, de la época en la que vivió María y José, porque esto nos da una visión más amplia y aparte podemos entender mejor cuando conocemos esta cultura y podemos apreciar pues todo lo que nuestra fe nos ha enseñado de una manera más profunda. Yo te agradezco mucho tu presencia y espero con ansia la próxima semana que continuemos con este tema de los misterios de María y sobre todo de esta manera tan palpable y visualmente que nos llena y la podemos comprender mucho mejor. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Jorge. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego.